nacido en estas tierras, conocedor como nadie de la historia de Angasco. Fuimos hasta la casa de don César para que él nos cuente su historia y parte de la historia de Angasco. Y desde el año 30 en adelante, cuando tengo uso de razón, después de los 10 años, puedo dar una reseña más o menos aproximada de lo que yo recuerdo, de lo que vi, donde había un sector muy importante de trabajo, habían monocultivos, habían una serie de bodegas que tipificaban vino, y era un lugar de trabajo donde mucha gente de distintos lugares se arraigaba a trabajar aquí porque teníamos agua suficiente para elaborar chacra, elaborar productos, manufacturar una serie de cosas, y había en esa época más de 50 bodegas que eran mini bodegas, y se tipificaba el vino, cada uno, su familia y todo trabajaban, y era un conjunto de gente en distintos distritos donde habían chacras. En otras épocas, el ferrocarril era una herramienta muy importante para cada uno de los pueblos de San Juan. César nos cuenta la historia del ferrocarril en Angasco y en el resto de San Juan. Ya la estación de trenes, por ejemplo acá de Angasco Norte, tiene dos ramales. El ramal que era el Belgrano y el ramal San Martín. El ramal Belgrano era uno que salía desde la estación Col, desde el año 32, 33. El ramal Ajachal, de Col a Ajachal, y el otro es el San Martín con dos estaciones, la Juan Jufré y la Domingo de Oro. Esas dos estaciones la terminación era Albardón. El Albardón era el punto terminal de la San Martín, y la Belgrano era desde la estación Col a Ajachal, pero anteriormente a que existan esto, porque esto tiene movimiento después del año 1895, cuando viene el ferrocarril a San Juan, donde hay grandes empresas. Por ejemplo, aquí se explotaba una mina, el Morado, que estaba en la Sierra de la Huerta, que trasladaban el material por la falda oeste del Pie de Palo, por el naciente del Pie de Palo, y llegaban, se depositaban en la calle hoy Benavides con Ruta 40. Ahí se depositaban y después se trasladaban al ferrocarril. El ferrocarril llevaba a Buenos Aires. La mina se llamaba El Morado, tenían una serie de emprendimientos que sacaban distintas clases de materiales. Y el tren era una cosa muy importante, porque inclusive tenía comunicación. Cada tren que venía 2 veces por semana traía un vagón con mercadería para todas las zonas que no tenían este tipo de ramos generales, hasta Hacha. Había una empresa una parte en un vagón para el correo, habían vagones de segunda y uno de primera, y atrás iba el auxiliar. Las máquinas generalmente eran de leña, y al último, más nuevo, vinieron ya con los antiguos almacenes de los pueblos, allá por la década del 40, eran muy importantes, como lo son hoy en día los hipermercados. Para conocer la historia de esos almacenes, César nos cuenta cómo eran. En la época del 40 habían aquí los almacenes, eran ramos generales. Los almacenes vendían acá, por ejemplo, cerca del almacén de Paviolo, que estaba relacionada con empresas de zonas ganaderas como Rafaela, y te vendían de un alfiler a un auto. El querosén se vendía en lata, la nafta se vendía en lata,
habían representaciones de todo el país, de distinto tipo y cosas, que servía para abastecer un gran sector. Esa misma almacén tenía gran importancia en la estación Angaco Norte, el lugar de la estación Angaco Norte, que lo que más transportaba era vino de la bodega que estaba ahí, que era la bodega de Paviolo. Primero era Tinto y Paviolo, después fue Paviolo, del año 18 en adelante. Se elaboraba, y los almacenes ramos generales, transportaban, por ejemplo, carbón de distintas partes, y no venían 2 bolsas, venían Año vagones. 1944. La tierra se sacudía y producía una de las mayores catástrofes de la historia de San Juan. Para esos años, César, en plena adolescencia, buscaba formar su futuro con sus estudios. Y él, con sus palabras, nos cuenta cómo lo hizo. Yo en mi adolescencia me tocó una cosa fiera. Porque, vino el terremoto del 44, yo tenía 13 años y 4 o 5 meses. Y bueno, y ese año se perdió. La educación, no tuvimos clase, que era justo cuando yo cursaba sexto grado. Aquí no había sexto grado, y habían iniciado con un colegio en la escuela Juan Jufré, sexto grado, pero un mes habremos tenido. Entonces yo, cuando terminó ahí, yo fui a Córdoba a estudiar quería ingresar al colegio militar General Paz, que se había inaugurado. Y bueno, pero no pude entrar, yo quería sacar media beca porque no se podía pagar, pero no llegué ni a media beca ni nada. Entonces estuve yendo a los Padres Escolapios, y estuve un tiempo en Córdoba, todo ese año, y el otro año siguiente me fui a Buenos Aires. Y dejé de estudiar. Estuve 3 años en Buenos Aires, trabajé en el banco de préstamos ahí. Y volví otra vez a mi pueblo, porque mi papá había quedado solo, mi familia estábamos desparramados, mis otros hermanos estudiaban. Y bueno, se había inaugurado el Bachillerato Nocturno San Juan, y me fui al Bachillerato Nocturno San Juan. Ahí hice el tercer año. Recorriendo parte de la historia de Angaco, César nos recibió en su casa contándonos todo lo que él sabe. Me voy, mi amor, ya me voy, y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelvo después, o acaso tal vez la vuelvo a encontrar. Y bien, yo quiero también estar con usted, y debo partir. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós me siento morir. Y está de más suplicar cuando el corazón